Sed bienvenidos a Vivirrando. Lo primero de todo, desearos un feliz 2019. Que os vaya muy bien este año entrante, que veáis mucho cine y que sobre todo veamos mucho buen cine. Acabamos con el año en el anterior podcast con Pepe Aracil, libro de Pincher & Co. Hola, Pepe. Hola, buenos días. Y vamos a contar otra vez con la siempre inestimable ayuda y sabiduría de Pepe, porque volvemos a unir dos elementos fascinantes que a todos nos gustan, como son literatura y cine. Y tenemos una excusa para ello. Tengo entre mis manos Terror Vision, relatos que inspiraron el cine de horror moderno de Valdemar, que es una recopilación de relatos que ha hecho Jesús Palacios sobre relatos de horror que inspiraron a películas. Y voy a subrayar lo de inspiraron porque yo creo que va a tener mucha importancia en la charla que vamos a tener Pepe y yo. Y aparte del libro del que vamos a dedicarle este programa, vamos a hablar también del autor, que es un autor, el crítico cinematográfico, periodista, escritor, como lo queráis llamarlo, divulgador, Jesús Palacios, que para Pepe y para mí es una presencia, ha sido una presencia importantísima en nuestra educación cinéfila, cultural y casi sentimental. Bueno, Pepe, primero te dejo hablar. Ya he hecho un poco la presentación. Hablamos los dos, por supuesto. Ya vamos a ir por estas dos vertientes en el programa. Primero hablar de Terror Vision, este otro nuevo estupendo libro de Valdemar, y luego hablar de Jesús Palacios, que tú coincidirás conmigo en que ha sido una presencia importantísima en tanto en tu educación como en la mía, cinéfila y cultural. Totalmente. Además, no sé, me gusta mucho que hagamos este programa dedicado a Jesús Palacios, y que justo lo hagamos después del anterior dedicado a José Luis García, porque son, aunque parezcan a veces como, no sé, concepciones antagónicas del cine, sí, o de la crítica cinematográfica o de la visión, para mí han sido, y creo que para ti también, la verdad es que en esto creo que coincidimos bastante, los dos críticos que me han, no sé, en diferentes momentos de mi vida, de diferentes maneras, pero como que me han enseñado a ver películas y a disfrutar de las películas. No en mano ya aviso, ya amenazo que García va a volver a tener presencia este año en Vivir Rodando, con un programa que ya haremos dentro de un tiempo. Y, por cierto, agradecer a la gente del anterior programa de García. Tuvo una cierta repercusión dentro de la poca repercusión que tiene este podcast. Tuvo una cierta buena prensa, seguramente gracias a que no hay muchos podcasts sobre el cine que se acuerden de José Luis García, aunque ahora esté de moda porque, como casi anticipamos de una manera increíble, acaba de rodar la precuela del Crack. Al final no va a ser Víctor, se me ha olvidado el protagonista. Víctor Clavijo. Sino va a ser Carlos Santos Areta. Y acaba de rodar la precuela del Crack con Carlos Santos de Areta. Hicimos una predicción increíble. Sí, yo creo que García de algún modo escuchó este programa y se animó a rodar. Y se animó a rodar, que la ha rodado de forma casi express. Y no, estamos deseando que es el Crack 0, verla. Y yo creo que ya anticipamos que también vamos a hacer un programa sobre el Crack. ¿Te acabo de meter un compromiso? No, yo ya sabes que yo encantado de venir aquí. De hecho, es la tercera vez y espero que haya muchas más. Y si es para hablar de gente a la que admiro tanto, como García, como Jesús Palacios, como Jordi Costa hace unos meses, pues yo encantadísimo. Nada, y simplemente agradecer a la gente que le gustó el programa. Y agradecer especialmente a Jordi Sánchez Navarro, que hablará también de ese programa sobre García, un personaje tan polémico, pero creo que fascinante. Pero bueno, de García este año vamos a tener bastante reacción en este podcast, con lo cual nuestra visión se va hacia Terror Vision y sobre todo hablamos de Jesús Palacios. Si te parece, Jesús Palacios, como hemos dicho, vamos a hablar de él posteriormente, porque es un personaje que nos fascina a los dos. Pero si quieres nos centramos un poco en su último trabajo, ¿no? Que es Terror Vision, que son relatos que inspiraron el cine de horror moderno, ¿no? ¿Qué te ha parecido este libro? Primero hay que hablar de otra maravilla de Valdemar en cuanto a encuadernación, presentación, fantástico. Mira el ruido que hace el libro, y es un tocho, pero lo digo un tocho en el sentido positivo. Es un libro gordo, grande y un fantástico trabajo de Valdemar que... Sí, es que la editorial Valdemar... Es que en este programa lo malo o lo bueno es que hay tantos temas de los que nos apetece hablar que podríamos estar 3 horas, como eso, el cine, literatura, horror,
editorial Valdemar, Jesús Palacios. Entonces, a ver cómo nos organizamos. Pero bueno, sí, el libro está editado en la colección gótica de Valdemar, que es, bueno, pues ya la colección, no sé, más longeva de literatura así de terror. Primero empezó siendo literatura exclusivamente gótica, pues siglo XIX. Sí. Pero vamos, desde hace ya unos años se ha abierto a todo tipo de terror. Este es ya el volumen 114 de la colección. Y eso, como Raúl dice, bueno, no es la primera antología de relatos que saca Jesús Palacios en Valdemar. Ya hace muchos años, si me permites así como que haga una pequeña introducción de la obra de Jesús en Valdemar, sacó pues en los años 90 2 antologías además como muy moderna no es la palabra, pero anticipadas para la época quizá. Una era Amanecer Vudú, que era una antología de relatos y textos sobre el mundo del zombie, tanto el zombie clásico haitiano como el zombie más, no sé, relacionado pues con Romero, con este cine de terror de los 60, como un zombie mucho más, no sé, enfermo, virus, tenía que ver con otras cosas. También con, no sé, con la santería cubana o, no sé, otro tipo de temas. Eso por un lado. Luego sacó otra antología, no sé si antes o después, pero por la misma época, que se llamaba Los Vigilantes del Más Allá, que era una antología de detectives de lo sobrenatural, en la que eso pues seleccionaba relatos de Conan Doyle, de Sheridan Le Fanu, de otros autores, de Algernon Blackwood, que eso, pues con unos detectives que, digamos, en contraposición a Sherlock Holmes o a estos detectives racionalistas, pues en esa misma época, incluso el propio Conan Doyle tenía como esa doble vertiente, ¿no? El Sherlock Holmes racionalista, pero luego el detective, se me ha olvidado el nombre, el profesor Challenger, que era pues todo lo contrario, como un detective así de espiritista, etcétera. Y luego ha ido sacando otras antologías, como, si no recuerdo mal, recuerdo ahora mismo 2 más, aparte de esta. Una es Los hombres topo quieren tus ojos, en la que también hizo una inmersión en las revistas pulp de los años 30, 40 de Estados Unidos, seleccionando relatos, eso pues a cual más delirante. Y es una antología también fabulosa. Esta sí que ya en la colección gótica de Valdemar, las anteriores no. Y otro sobre la plaga de los zombies, también otra antología, pues lo mismo, volviendo a retomar un poco la antología esta de Amanecer Vudú, pero 15 años después, y actualizándola. Y ahora que quizás sea, no sé cómo decir, el que más puertas abre, en el sentido de que cada relato de estos, que muchas veces no son relatos, sino hay algunos, por ejemplo, el primero en realidad es un texto sacado de... Sí, pues una noticia, pues, sí, podríamos decir. Sí, como de un anuario, de esto de una cárcel, habla de un crimen. O el hombre elefante, pues que no es ningún relato, sino es parte de las memorias del médico que, pues digamos que descubrió, entre comillas, y a John Merritt, al hombre elefante, y pues le ayudó a llevar una vida en cierto modo digna los pocos años que vivió. Y luego otros que sí que son pues puramente relatos de ficción. Sí. Y cada uno de ellos, eso como dices tú, ya te voy a dejar paso que me estoy enrollando un poco, No. Más que servir, digamos, no son relatos que luego se llevan a la pantalla directamente, sino siempre han sido inspiraciones. Sí, es cierto. En eso vamos a discutir, yo creo, porque vamos a hablar de lo que nos gusta mucho. Bueno, ya hemos hablado que por eso estamos haciendo el programa, lo que nos ha encantado. Y para cualquier aficionado al cine de terror, ciencia ficción, moda de testigo, yo creo que es imprescindible que lo compre. Pero vamos a hablar del término de inspiración y cómo juega con él Jesús, ¿no? Antes de seguir con este término, la portada es de la película Terror Vision de Ted Nicolau, que a algunos se sorprenderá porque hablamos de una producción de la Empire, de divertidísima comedia de terror, que por cierto podéis ver en Filmin, está desde hace mucho tiempo ahí, y es una producción de la Empire y una producción de Charles Mann, que por cierto, hablando de libros de cine, John Tones ha sacado un libro sobre la Empire, sobre las producciones de Charles Mann, que recomendamos desde aquí. Y bueno, es esta la portada, todo el poderío que tiene Valdemar con su encuadernación, y luego la portada de esta antena parabólica de la película de Ted Nicolau, que casan muy bien, aunque vengan, parece, de mundos un poco distintos. ¿Qué tal? Yo no la he visto la película, ¿qué tal está? Muy, muy, muy divertidísima. No me gusta hablar del término serie B, serie Z, porque a veces se manipula, pero bueno, una cosa colorista, loca y muy divertida, y con la que tengo parece ser una cuenta pendiente, porque que la he saldado, porque resulta que a raíz de este programa la película yo no la había visto, y le tenía echado el ojo porque la conocía para verla, la vi el otro día,
Y resulta que yo de pequeño fui un día de visita con mis padres, muy de pequeño, a casa de unos amigos y parece que los hijos de estos amigos están viendo una película de terror. Donde salió un monstruo que tenía varias cabezas, ¿no? De gente que se había comido. A mí esa imagen me impresionó y me quedó clavada durante años y ha estado en mi cerebro larvando, pero yo no sabía qué película era. Y parece ser que era Terror Vision. O sea, cuando la vi dije, bueno, ya he completado el ciclo, ya sé cuál era esta película que nunca había podido localizar. Bueno, pues... a mí eso me pasó, pero si me sí, claro, claro. Hace poco también con Pesadilla Diabólica de Dan Curtis. Claro. Que yo recuerdo ser pequeño también y no sé, supongo que haciendo zapping, porque mis padres tampoco eran aficionados al cine de terror, pero recuerdo en casa una tarde, no sé, como ver de pasada una escena terrible en la que un padre intenta ahogar a su hijo pequeño en la piscina y como que me sorprendiera de la dureza de esa escena y sobre todo eso, pues vamos, que un padre quiera matar a un hijo, pues la verdad es que creo que es como casi lo más terrible que te puedes imaginar. Y lograste localizarla. Sí, pero se me había olvidado completamente y el otro día por casualidad me puse a ver la película y vi esa escena y también fue como un... Anda, dije, por fin lo he localizado. Sí, además como que se me había olvidado en mi cerebro. Al verla fue como que volvió a salir ese recuerdo. Eso está muy bien, esas cosas. Volviendo un poco al libro de Terror Vision y lo que tú has dicho, es relatos que inspiraron, no son adaptaciones directas en teoría, porque luego te preguntaré qué relatos te han gustado más o menos, porque yo confieso mi experiencia que he disfrutado mucho el libro, pero curiosamente el relato, uno de los más famosos, una obra maestra, un clásico como es ¿Quién anda ahí? De John W. Campbell, que todo el mundo sabrá que es la fuente de la cosa, la fuente literaria de la cosa. Confieso que me ha decepcionado un poco más con los otros, siendo una obra maestra y siendo un clásico. ¿Por qué? Porque el libro habla de inspiración. Y recordemos que el relato de John W. Campbell, para Carpenter, fue que lo siguió muy fielmente, ¿verdad? Es una adaptación directa, vamos, claro. Sí que es un caso de adaptación. No tanto, y yo creo que Jesús Palacios va por ahí, la película de Nibi, que ya sabemos que siempre se dice, la película de Thing, El enigma de otro mundo, perdón, que nunca me acuerdo el nombre en castellano, de Christian Nibi, que siempre se dice que es una película que codirigió Howard Hawks, que era el productor, pues se dice Nibi Hawks. Pero bueno, vamos a darle la autoría a Christian Nibi, que a veces está muy olvidado. Sí que es una inspiración para el relato, pero si nos centramos en la obra maestra de Carpenter, que yo creo que es la que tenemos todos en la cabeza, el relato se sigue bastante fielmente y es más una adaptación. Y Neon Manor es el relato que menos relato es porque es un relato bastante largo. Es de largo, yo creo que... Es una novela corta prácticamente. Sí, casi. Está rozando una novela corta. En cambio, yo he disfrutado más los que he encontrado, digamos, los rasgos de las películas. Neon Manor, Oscuro Destructor, que la tengo aquí apuntada, de Van Gogh. Me lo he pasado muy bien porque es Alien, pero sin ser Alien, ¿no? Hablamos de un monstruo encerrado en una nave que va eliminando poco a poco a sus tripulantes, pero que va de muchas más cosas. Y entonces veías los rasgos de Alien, que recordemos que Alien es una mezcolanza de muchas películas y eso es lo fascinante que es, que tiene un montón de influencias ahí. Te quería preguntar solamente ese matiz de que yo, para mí, he disfrutado sobre todo las que hablan de más de inspiración en películas, las que he podido decir, mira, sí, yo también, por ejemplo, tengo que decir que muchas películas de las que se hablan no las he visto, incluso también algunos de los relatos del libro no me los he leído todos, pero vamos, la mayoría sí, o los conocía de antes. Y no sé, a mí por ejemplo me ha gustado mucho también por lo que dices tú, cuando me interesa mucho cuando la fuente no es una fuente, digamos, de un relato de ficción o una novela, sino eso. En este caso, por ejemplo, hay creo que dos ejemplos, como son el relato, no recuerdo el título que tiene aquí, pero que luego se basó Las colinas tienen ojos, de Wes Craven, y así como El hombre elefante. Son dos textos, digamos, reales. Sonny Bean, que es anónimo. El que hemos visto es casi justo. Más una noticia. Claro, es una crónica, digamos, periodística, pero bueno, periodística de antes de que existan periodistas casi. Y el del hombre elefante, que son las memorias de un médico. Entonces, en esos dos casos me ha parecido muy interesante, como por ejemplo otras películas que no salen aquí a lo mejor, pero porque son anteriores, como Yo anduve con un zombie de Jack Tourneur, por ejemplo, pues basada en unas crónicas periodísticas de Inez Wallace, una periodista, y mezclado con no recuerdo, se me van los nombres, perdón, pero bueno, de una de las hermanas Bronte con una de sus novelas. Sí. Y cuando hacen así ese tipo de mezclas o cogen textos que no son tal cual relatos de ficción y los trasladan a la pantalla,
Claro. Y así como también, perdona, Sí, sí. uno último que me ha encantado, pero también porque la película, aunque la vi hace varios años y no recuerdo detalles, me apasionó, que es el relato es de Arthur Machen, uno de mis autores favoritos, Ujú. El misterio de Islington, y la película El esqueleto de la señora Morales, una película Sí. mexicana del año 60, absolutamente, no sé, divertidísima, loca, muy mexicana en el mejor sentido del término, con ese gusto por la muerte, por el humor negro. En esto Y, creo que hay que volver a Jesús Palacios, que decir que Jesús Palacios, esto es una antología, pero Jesús Palacios no es que haya elegido los relatos y ya se han mezclado y ya está, ¿no? Hay un prólogo fantástico hmm, donde habla sobre la inspiración del cine de horror y la literatura, esta relación, y cada relato viene precedido de un par de páginas donde habla la inspiración que tiene este relato sobre las películas, ¿no? hmm, Y que lo digo que es la salsa del libro, no solo claro. no solo es una antología de recopilación y ya está. Claro, en cada una de estas introducciones además nombra muchísimas películas. No, muchos de estos Sí, relatos sí. no es que hayan, más que haber servido de base para determinado clásico del cine de terror, han servido de base para una temática, para un mito Sí. o un arquetipo que luego se ha desarrollado en muchas películas. Y eso es lo interesante también de él. Jesús Palacios es alguien que también no solo sabe de cine muchísimo, sino de literatura, de Sí, pintura, claro. de arte en general. Él siempre insiste mucho, por ejemplo, y en eso yo creo que tú y yo estamos bastante de acuerdo, en, como, en que le pone, por ejemplo, como muy nervioso, o no sé cómo decirlo, que los críticos de cine que solo saben de cine. Sí. Y es como, o cuando se habla de referencias de determinadas películas y únicamente se habla de referencias cinematográficas, cuando muchas veces, pues, en la mayoría de directores, al menos en los importantes, en los verdaderos autores, muchas veces toman más referencias pues, de la pintura, de la filosofía, de otras disciplinas que no es exclusivamente el cine. Sí. Sí que es cierto que quizá hay algunos autores ahora que, como el cine ha crecido, recordemos que el cine es un arte más popular, digamos, pero bastante joven, apenas unos 100 y algo de años. Sí que es cierto que ahora los directores sí que recogen influencias de lo que viven, que es más el cine, y han dejado aparcado un poco la literatura. Pero también hay influencias claramente de literatura en todo lo que vemos, en el cine que vemos, y está clarísimo, ¿no? Por lo cual, Jesús Palacios, que es alguien que reconocemos mucho por el cine, pero en realidad es alguien cuya influencia literaria es clarísima en todos sus textos y todo lo que habla. Por eso la importancia de este libro, que incluso yo agregaría que tuviera una segunda parte porque todavía hay muchos más relatos que de inspiración. Sí, en Clarísimo. realidad, ahora que dices esto, este libro, y el propio Jesús Palacios lo reconoce desde el prólogo, es ya como una especie de segunda parte de un libro, en realidad 2 libros, o un libro publicado en 2 volúmenes, hace 45 años, ya nada menos, no habíamos nacido ni tú ni yo, que se llamó Horroroscope. Si este es Terrorvisión, Sí. anterior Horroroscope, Un autor editado nombrado. por Juan Antonio Sí. Molina Foix, que es pues uno de los pioneros en reivindicar todo el género terrorífico, fantástico, tanto literario como cinematográfico en nuestro país, ¿no? En un momento, esto es del año 74, pero en esos finales de los 60, primeros 70, en el que nadie, digamos, se tomaba en serio, eso, el terror era como algo de segunda fila, algo que no era digno de estudios serios, como sí que podían ser otro tipo pues de novelas o de enfoques. Y entonces Juan Antonio Molina Foix, junto con Rafael Llopis y Francisco Torres Oliver, traductores los tres, y eso, hicieron, no sé, infinidad de antologías, de autores que nunca habían sido traducidos al castellano, no sé, sistemáticamente, pues cómo recuperar eso, una serie de autores, de textos fundamentales. Entonces, Juan Antonio Molina Foix sacó estos 2 volúmenes en los que eran mitos básicos del cine de terror. Cine de terror clásico. Así que si él hablaba de películas o de textos que habían inspirado películas, pues desde los años 20, 30, 40 hasta los 50 más o menos, eso, Jesús Palacios ahora en el 2018, hace unos meses publicó este libro, que lo que hace es películas del año 60 en adelante, pues un poco es lo mismo que hizo Molina Foix, como esas fuentes literarias que han servido de base a estos mitos del cine de terror. Recordemos que a veces las influencias son un poco... puede parecer cogidas por los pelos, pero son importantes. Cuando habla de un mito como Edgar Allan Poe,
aquí está El gato negro, que todos conocemos de memoria prácticamente, pues se nombra las historias de terror, esa peli de Roger Corman, que puede ser más directa de adaptación de relato, pero también nombra una película que a mí me vuelve loco, como es Vicios Prohibidos, de Sergio Martino, un diálogo clásico, que en realidad, si tú la ves, no tiene mucho del gato negro, excepto el final. Pero en realidad es una película que no existiría sin ese relato. Porque lo necesita para avanzar la novela. Es lo que hablamos del término de inspiración. Yo creo que Vicios Prohibidos no es una adaptación de Poe, claramente, pero necesita algo de Poe para poder sobrevivir. Y es por eso esa inspiración, esa retroalimentación que tiene la cultura, a mí me parece fascinante. Lo digo para cuando se habla de que todo está inventado, de que la gente no es original. Bueno, también se puede ser original cogiendo cosas de otros y haciendo algo propio tuyo. Como claro, ya hablamos que el clásico es Quentin Tarantino, que ha recogido todas sus influencias y ha hecho un estilo propio y único. Pero una cosa es adaptar o incluso plagiar y otra cosa es la inspiración. Que coges un mundo de otra persona y creas el tuyo propio. De hecho, yo creo que es la única manera. No es que sea una posibilidad, sino que es la única manera. O sea, lo que no le veo sentido es esa pretensión que creo que existe en mucha gente, como de querer ser original a toda costa o de pensar que voy a hacer algo que no sé, totalmente nuevo. Es como si no te basas en cosas ya existentes, entre otras cosas, pues porque llevamos, no sé, varios miles de años de cultura, con lo cual tampoco, no sé, es un poco quizás ridículo o sobre todo como que denota mucha incultura el pretender hacer algo que no se haya hecho antes. Lo que sí que tiene sentido es, o sea, todos los grandes artistas, desde, no sé, ya no hablo de cineastas, sino pues desde Leonardo, Goya o cualquier escritor, pintor de cualquier época, arquitecto, han cogido lo que existe antes, lo han llevado a su terreno, le han dado vueltas, han trabajado sobre sobre la obra previa de otros autores. Entonces, eso no tiene sentido como pretender voy a contar una historia que nadie ha contado, sino voy a contar... No, no sé, Borges decía que había, no sé si eran cuatro historias básicas el héroe que vuelve a casa, no sé qué, etcétera. Entonces, lo que no tiene sentido es pretender inventarte algo nuevo, sino contar esos pocos mitos que en toda la historia de la humanidad han repetido de otra manera, actualizándolos, llevándolos a tu Nosotros, visión. Bueno, que a mí me encanta el cine de género, lo que es el género, el presidente se llama género por una cosa, porque es un género que ya está hecho. Quiero decir, el cine negro, pues está ahí. Hay un detective, una femme fatal, hay un muerto, un caso que no se entiende, no sé cuánto, pero con eso, coges eso ya inventado y haces algo tuyo. Con algunos de esos argumentos. O sea, si solo coges, digamos, todos los tópicos de un género, todos los temas, te quedas seguramente pues en la repetición o en la parodia, pero si, digamos, el interés es coger, si un género tiene, no sé, 16 puntos clave, pues tú coges 8 y los otros 8 los llevas a tu terreno, o coges 14 pero les das la vuelta. Entonces es un poco eso, es como jugar con una serie de elementos, quitando y añadiendo, pero siempre manteniendo como un esqueleto que permite por un lado a los fans identificarse con eso, pero a la vez les permite como, no sé, aprender o disfrutar de las novedades que tú has introducido. Y hablando del libro, ¿qué relatos te han gustado más? ¿Cuáles a lo mejor te han decepcionado menos? Pues, a ver, la verdad es que no sé, algunos de ellos tengo que reconocer eso, que los leí hace tiempo. Es cierto que tú ya los conocías. Sí, y otros también, incluso hay un par que no he tenido ocasión de leer, pero bueno, déjame que... Sí, mientras esto, recordemos que es que los nombres son increíbles. Obviamente, Lovecraft no es que salga una vez, es que sale 2 veces. Tenemos relatos de Lovecraft, tenemos La pata de mono, obviamente, de Wilmark Jacobs, un clasicazo absolutamente. Arthur Machen, como no, El misterio de Islington. Clark Aston Smith, otro clásico, con La cripta de Joe Bombis. Y ahora me acuerdo de, cómo no, ahora que ha fallecido su director y esa obra maestra que es Don't Look Now, pues Daphne de Maurier, otra clasicaza, con No mires ahora. Pero dime. Sí, no, pues por ejemplo, Daphne de Maurier, la verdad es que el relato No mires ahora, que en el que se basó la película Amenaza en la sombra, de Nicolas Roeg, es fabuloso, tanto el relato como la película, además rarísimos, en el mejor sentido. No en vano, aquí sí volvería con lo de Campbell, de que a mí me parece más una adaptación que una inspiración. Yo creo que Roeg lo que hace es coger el relato y
y amplificar todo lo que Claro. hay, pero sí que el argumento es más o menos Claro, pero parecido. es que es la única manera al final de hacer adaptaciones interesantes, que es coger lo que te interesa y añadir otras cosas que no están. Luego también Richard Matheson, Pesadilla Claro. 20.000 pies, que además es, bueno, aparte que es un escritor fabuloso, yo Sí, no sé, sin duda. no he leído muchísimo de él, pero todo lo que he leído es genial. Es uno de, no sé por qué no es más conocido, igual que Robert Bloch, que también es uno de mis, vamos, de mis debilidades y de mis pasiones. Hablamos de Garci, que Garci es algo que reivindicó a Robert Bloch muchísimas veces, cuando recordemos que lo que has dicho tú, literatura de terror era pues una literatura B y no tenía ningún valor artístico, era muy reivindicado, es alguien cada vez más reivindicado. Y Richard Matheson, yo creo que cuando falleció hace muy pocos añitos sí que se le vio que todo el mundo salió a hablar bien de él, a hablar de su importancia, sus relatos. Y aquí está nada menos que Los Gremlins, o sea, Pesadilla 20.000 pies. Hablamos Sí. de quizás su relato más famoso de todo lo que ha escrito, que escribió muchísimo. Sí, bueno, quizá en cuanto a relato corto, porque en novela Sí. tenía Bueno, El obviamente increíble Soy hombre leyenda, menguante, Soy leyenda Soy y leyenda, La claro. casa infernal. Son 3 novelas que las 3 han sido adaptadas al cine Sí. y vamos, es como solo hay cosas buenas que se Es puede hablar. más, de las 3 que has dicho, Soy leyenda, ¿cuál es la otra? El hombre menguante, por cierto, una película de Jack Arnold impresionante. Esa sí que es una adaptación impresionante. La casa infernal era la que me faltaba por leer, que la leí hace un par de años y recuerdo que quizás es el libro que más me ha impactado de los últimos años, de pasar terror. No, en mano, Richard Matheson me parece un escritor de terror alucinante. Me sigue dando miedo, escalofrío. Stephen King, que yo soy un gran amante de Stephen King, lo lees, te lo pasas muy bien, a veces te da miedo o no, pero quizá ya le conoces un poco los trucos y no impacta tanto. Pero La casa infernal me impactó muchísimo y es un libro que recomiendo. Sí, a mí me pasó lo mismo también. Lo empecé a leer un poco, bueno, pues seguro que me gusta, que está bien escrito, pero conforme lo iba leyendo era, pero esto qué maravilla es esta. O sea, que bien Sí, construir los personajes, de suspense, y de todo. meterte completamente en un ambiente oscuro y mórbido y deprimente. Y La casa infernal, que si no me equivoco, tiene una adaptación. Sí, pero no me acuerdo. Sí. John Hough, el director. Ese, sí. Y también Que está, muy interesante. Está bien. Creo que Sí. escribió Yo vi la película antes que leer el libro, la verdad. Y bueno, recuerdo que me gustó, la tendría que volver a ver. Pero también eso, me gusta reivindicar, por ejemplo, escritores como Matheson, que no sé si se pronuncia así, o Matheson, pero bueno, yo como no sé inglés, Bueno, lo digo como se lee. Creo y que todos los espero que nadie españoles lee. lo hemos dicho Matheson Sí, toda la vida. O sea Matheson, y como él, como Robert Bloch, que son autores como, no sé, profesionales en el mejor sentido del término también, como que escribieron muchísimo, que se adaptaban a lo que les pidieran, hacían trabajos para cine, para televisión, y no les suponía, vamos, ningún problema como trabajar, entre comillas, para medios menores o escribir para revistas no sé, hacían de todo, casi todo lo hacían bien, porque, no sé, Robert Bloch, eso aquí aparece un relato que es La palabra del Marqués de Sade, que luego sirvió de base a una película de la Amicus, si no me equivoco, con Christopher Lee, ¿no? Y Peter Cushing. Pero bueno, en cualquier caso, Robert Bloch es el autor. Siempre ha habido una injusticia muy grande con él, que todo con él. Que autores como Jesús Palacios, perdona, llevan años como intentando, no sé, deshacer esa injusticia, que es que él es el autor de la novela Psicosis, en la que se basa la película de Hitchcock, y siempre ha tenido como la etiqueta de autor menor, de novela mala, que Hitchcock la hizo una gran película, y es como, no, es una novela extraordinaria. No, decirte que en las introducciones que tiene Palacios de todos los relatos, hay una pasión especial por Robert Bloch. A mí me parece que es el que más quiere reivindicar de todos. Sí. Hombre, obviamente a Poe no lo tiene que reivindicar porque todo el mundo conoce a Poe, y ni siquiera a Dante de Maurier o ni siquiera a Matheson, porque yo creo que Matheson sí que es más prestigioso que Bloch, pero a Bloch lo quiere reivindicar, porque el Bloch ha tenido una buena fama, porque en realidad fue un autor de mucho éxito, pero mala fama en cuanto hablaba de sus capacidades literarias. Había que callarse porque no tenía ninguna capacidad literaria. Sí. Claro, es que además Jesús Palacio lleva décadas reivindicándole, y en este libro, Satán en Hollywood, un libro que desgraciadamente está agotado, de la editorial Valdemar también, del año 97 me parece, el último capítulo del libro, en realidad un apéndice, el tercer apéndice, se lo dedica a todos los relatos, al menos los publicados en castellano hasta esa fecha, de Robert Bloch, ambientados en el mundo de Hollywood, y tiene muchísimos, vamos, como varias decenas de relatos.
eso, en ese Hollywood gótico que tanto le gusta a Jesús Palacios y a nosotros, no sé, que quizá es como el único, no sé cómo decirte, la única religión verdadera del siglo XX ha sido como ese Hollywood de los años 40, donde las estrellas eran auténticos dioses, donde todo era posible, donde había, no sé, el diablo campaba a sus anchas de manera literal y metafórica. Y eso, y Robert Bloch lo supo ver como nadie, escribió una serie de relatos a lo largo de toda su vida, algunos humorísticos, otros terroríficos, pero en el que, pues eso, pactos satánicos de estrellas para conseguir el éxito, no sé, todo tipo de historias fabulosas. Y eso, Robert Bloch, pues como que las supo escribir como nadie. Y Palacios las reivindica y nosotros también. Vamos a leer un poco a Jesús, la pasión que tenía por Bloch y cómo este libro también lo quiere utilizar para reivindicarlo. Palacios escribe: me refiero, por supuesto, a Robert Bloch, uno de los grandes maestros del género macabro, en todas sus posibles y algunas imposibles variedades. Y ahora viene lo importante. Quien a día de hoy sigue sin tener, quizás, el reconocimiento que realmente se merece. Y estoy bastante de acuerdo porque todo el mundo va a lo que tú has dicho. Fue el autor de la novela que dio pie a Psicosis, que es Hitchcock la engrandeció. Sí, la engrandeció, pero en realidad... Y también recordemos a Joseph Stefano. Siempre me gusta recordar al guionista Joseph Stefano porque hizo una adaptación prodigiosa del libro, que era el guionista de Psicosis. Y, sí, pero sí, eso, que hay una... Creo que en el libro estupendo de Conversaciones con Hitchcock, de Truffaut, sí, pues como que, no sé, se deja caer en algunas ocasiones eso, como que Hitchcock, digamos, habla de Psicosis y de otras de las novelas que adaptó con cierto desprecio, como llevándose el mérito de, bueno, yo elegí una novela muy mala y hice una obra maestra. Sí. Y es como, no, la segunda parte de la frase es correcta, hiciste una obra maestra, pero Robert Bloch, Daphne du Maurier... Eso te iba a decir. O sea, elegía autores estupendos y hacía obras estupendas, pues porque también, aparte de ser un genio, partía de un material de lo más interesante. Claro, él cogía ese ambiente... Bueno, Psicosis, no vamos a hablar de Psicosis, que quizá una de las películas más definitivas de la historia del cine, porque cambió la historia del cine de terror sin ninguna duda, pero todo ese ambiente estaba en el libro, en la novela, y claro, la genialidad de Hitchcock fue trasladarlo a imágenes y también a su mundo personal, pero Robert Bloch ahí estaba. Sí, de hecho en el libro, en la introducción de Jesús Palacios, sí que habla, que además me parece, no sé, nunca lo había pensado, pero creo que está muy bien visto, habla del año 60, o 59, 60, 61, pues esos meses, como el inicio del terror moderno, con 4 películas muy distintas, pero a la vez como que llegaron un poco como hasta los límites de lo tolerable en ese momento. Hoy día se ven pues como clásicos estupendos para ver casi con niños pequeños, pero en esa época fueron, no sé, pues muy, muy polémicas porque la gente no estaba acostumbrada, como son El fotógrafo del pánico, sí. Se me ha ido el nombre del director. Michael Powell. Los ojos sin rostro, de George Franju. Psicosis de Hitchcock y esta película menos conocida que es El esqueleto de la señora Morales. Sí, que aquí habla muy bien Jesús Palacios, también sirve para reivindicar esta película. Claro, esta película y todo el cine fantástico y de terror, sí, de humor negro mexicano de los años 50 y 60, que es una cosa muy desconocida, la verdad, sí, y es fabulosa, vamos, no sé, yo ahora mismo he de reconocer como que lo tengo un poquito más olvidado, pero pues hace, no sé, 8 o 10 años me dediqué como bastante en profundidad a estudiar ese cine y vamos, había verdaderas maravillas y esta es una de las más grandes. De hecho, el guión es de Luis Alcoriza, que fue guionista para Buñuel, claro, que no es cualquier cosa, y también dirigió varias películas. Y no sé, eso pues como una calidad técnica, pero también unos, no sé, sobre todo un humor negro que yo creo que el género de terror no estaba acostumbrado a eso, a reírte mientras lo estabas pasando mal o no de esta manera. Entonces sí, aquí en España, México siempre lo tenemos en mente sobre la etapa mexicana de Buñuel, que para muchos es la más brillante de todas. Pero ya no se nos olvida, con lo cual pedimos un libro que seguro existe, pero a lo mejor otro más sobre México, el cine mexicano, que tiene un mundo propio y personal y fascinante. Sí, totalmente. Vamos, desde las películas de... Eso ya sería irnos a otro tema y podemos hacer un programa, pero sí, desde las películas de luchadores enmascarados Exacto, sí, hasta eso, pues las versiones El vampiro de Fernando Méndez, que son adaptaciones de Drácula y similares llevadas al terreno mexicano, además
protagonizadas por un actor asturiano. No sé, es muy curiosa esa historia. También Jesús Palacios tiene un libro sobre eso, sobre Germán Robles, el vampiro asturiano mexicano, que bueno, lo dejamos para esa, como diría Kipling, es otra historia. Antes de dejar Terror Vision, dos autores o dos relatos que no podemos olvidar de mencionar. Uno de ellos porque tiene una relación directa con otro libro de Palacios. Es la oruga, el relato japonés, porque habla de Eroguro. Sí. Que tiene un libro, Jesús Palacios, sobre el Eroguro que ha sacado recientemente. Sí, en la editorial Satori, también muy recomendable. Y uno de los más impactantes relatos que hay sí. en este libro. Es terrible. Yo la verdad es que no he visto... ¿Hay alguna adaptación de este relato al cine? Yo no las he visto, pero no sé si quiero verlas, en el sentido de que el relato es tan extremo. Sí, no, mano, hemos hablado de México sobre que tienen un mundo propio de terror y humor macabro, y Japón tiene también un mundo propio absolutamente. O sea, Oriente y con más razón, porque ellos sí que viven en una cosa que a lo mejor a los occidentales sí que se nos escapa. Sí, yo en ese sentido, yo por ejemplo ahí no tengo tanta afinidad quizá, o sea, no sé, pero quizá eso por la sensación de extrañeza, no sé, para mí, no sé si esto es una xenófobo o qué es, pero que no, pero que me resulta más extraterrestre un japonés, vamos, que un marciano seguramente. Es eso, no sé, tienen como otra manera de ver las cosas, y sobre todo en cuanto a la violencia, o sea, como, no sé, tan extrema y también como tan gráfica, no, tan estética, también como una estetización, una belleza a veces tan grande para enseñar cosas terribles que no sé, que me choca mucho, me remueve mucho y eso, me cuesta más identificarme, pero bueno, La oruga es un relato de un autor que es también, no sé, extraordinario. Yo también hace un par de años me leí 2 o 3 libros suyos, que es Edogawa Arampo, que es como la transposición fonética al japonés de Edgar Allan Poe, y bueno, eso tiene varios relatos y novelas sobre el detective Kogoro Akechi, que es pues como no sé, el detective de ficción japonés más famoso. Son novelas muy divertidas, pero también como muy, muy brutas a veces, muy, muy locas. Y este relato de la oruga, no sé si quieres contar algo de... Mejor yo creo que la gente se lo lea. Sí, solo sí que podemos decir como que también, seguramente mucha más gente conoce la película Johnny coge su fusil, pues como que esto se adelantó bastante y con mucha más dureza incluso. Sí, eso que Johnny coge su fusil no es una comedia precisamente. Es el que más recomiendo de leer y de no leer. Recomiendo que si sois sensibles no lo cojáis. También yo creo que es la única, si no me equivoco, la única aportación no anglosajona del libro, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, estoy mirándolo. Sí. Sí, quizá pues, también, no sé si has podido leer el libro de Jesús de Eroguro, no sé si nombra también algún relato. Supongo, no lo he leído este libro. Pero seguramente ya allí habla bastante sí. De ese mundo asiático. Y no me quería ir del libro sin un relato que a ti y a mí lo comentamos el otro día cuando nos vimos, que nos encantó, y de acabar por el final, como es el grandísimo Clive Barker y El tren de carne de medianoche, un relato incluido en los libros de la sangre. Bueno, libros de sangre, yo siempre le llamo libros de la sangre, los libros de sangre de Clive Barker, y que no me parece un mejor final para un libro, ¿no? Porque es el mundo de Barker, el cine del mundo de Barker ahí trasladado a un relato totalmente maravilloso, bueno, espeluznante por supuesto, espeluznante, muy gráfico, y que me ha pasado como con La casa infernal, ahora que la he nombrado. Me dejó agarrado completamente de decir, lo estoy pasando fatal, pero necesito volver a seguir leyéndolo, porque es una maravilla. A mí me pasó lo mismo, no he visto luego, hablan de que hay una adaptación al cine de este relato, yo no la he visto, pero me pareció fabuloso. Yo no había leído en realidad uno o dos relatos de Barker, no es un autor que conociera mucho, aunque me interesa y lo tengo pendiente, y quizá lo haga en breve, porque este cuento, este relato me ha parecido fabuloso, bien construido, con unos personajes, no sé, totalmente, desde el primer momento además como muy bien definidos, pero muy... Dos historias paralelas que al final confluyen en una. Bueno, el relato creo que no lo hemos dicho, El tren de carne de medianoche, lo digo porque es un relato ya bastante conocido. Y Clive Barker, obviamente no lo hemos dicho, pero todo el mundo tenemos a Hellraiser en la cabeza. Pero es curioso porque sí que tiene ciertas similitudes con Deathline, que es una película de Gary Sherman, de culto, que además el Festival de Sitges recuperó, que es también sobre un agente que vive en el submundo del metro, y que tiene ciertas similitudes. Pero bueno, independientemente de eso, porque creo que el relato es posterior,
el relato funciona perfectamente, más que con una inspiración de una película, con una inspiración del cine de Barker, ¿no? Digamos. La carne, el físico, la sangre, Claro, las tiene un mundo vísceras. propio así muy, muy interesante. Y El no sé, a mo- mí de esta, por ejemplo, me gusta mucho, me interesa esa visión de la ciudad moderna, de la ciudad Sí. actual, como el infierno casi, como también Sí. unas fuerzas ocultas, o no tanto, pero como que sí que habla, el relato queda muy en el aire el final, no vamos a contar tampoco, pero sí que habla eso, pues como de que hay una serie de personas o de seres o de entes que controlan todo, no podemos escapar a ellos y eso, somos marionetas en manos de no sabemos qué. Y eso también como que provoca una sensación así muy, no sé, escalofriante El submundo. y El submundo. encantador. Vamos. Bueno, no lo vamos a dejar, Sí. podemos Yo- volver a él, que es Terror Vision, relatos que inspiraron el cine de horror moderno. Valdemar, número 114. Bueno, el número 114, sí. Una maravilla. Tú habrías así, a ver si te pillo. Sí, Yo no sabría qué contestar a esta pregunta que te voy a hacer. No, ¿Añadirías algún relato así que se te ocurra que crees que falta yo o es que que...? creo que es que están todos los que están porque lo que me interesa es la inspiración. Porque yo si añadiría algunos seguramente serían de adaptación directa. Y lo que me gusta es la inspiración. O sea, que teníamos que pensar cómo funciona la inspiración en las películas, ¿no? Yo creo. Que es un mundo, yo creo que fascinante porque lo que has dicho tú, todo está interconectado. Toda la cultura está interconectada y todo tiene una inspiración. Todo está inspirado en algo que ha pasado antes. De una manera consciente y a veces inconsciente. ¿Y tú añadirías algún otro? Pues no sé, ya te digo que he hecho una pregunta para la que no tengo respuesta ahora mismo, pero... Pero los escogidos están muy bien. Quizá habría que pensar lo que has dicho tú, relatos en español. Fuera de Sí, es que anglosajones. justo estaba pensando eso también. Creo hay no sé si problema o algo así. O sea, el cine español, bueno, aparte del cine español fantástico y terror, pues como Sí. que no ha sido, aunque ha tenido El fantaterror. autores, El épocas fantaterror, interesantes, sí. pero creo que sí que le falta como en general esa relación con la literatura, porque sí que hay Sí. clásicos pues más o menos divertidos de los años 60, 70 que se han podido inspirar en La Momia, en Drácula, aunque en realidad más se han basado en adaptaciones previas que en las propias fuentes literarias, pero todo, no sé, me cuesta ver en todo el cine a lo mejor de las últimas décadas y ya casi no de terror, sino en el cine español, como esa relación con la literatura, más allá de adaptaciones Canónicas. Sí. interesantes, pero que a lo mejor no me interesan menos, o sea, interesantes pero me interesan menos, pero bueno, como o sea, adaptaciones de Los Santos Inocentes, bla, 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 pero lo que es como este tipo de cosas de las que habla Jesús Palacios, de coger una base literaria, darle una vuelta, llevarla al cine, Sí. me cuesta mucho encontrar, incluso en autores que me encantan, como, o por ejemplo, se me ocurre a lo mejor, hablando de Alex de la Iglesia, que es, pues, no sé, un autor para mí, no sé, quizás el más importante de cineasta español de los últimos 25 años, sí que se basa, por ejemplo, mucho, yo creo, y de manera indirecta, que es lo interesante, pues en los cómics de la Escuela Bruguera, Sí. o en este tipo de, no sé, en las películas escritas por Rafael Azcona, o en las novelas de Azcona. Entonces, desde ahí, no sé, eso me parece interesante, pero me falta ver más autores que trabajen eso, con fuentes previas que no sean cinematográficas. Claro, claro. No en vano el cine de género español yo creo que tiene un problema, que es que durante un tiempo tuvo un éxito comercial. Entonces no hay como clase media, digamos. Que siempre que se nombra una película de género, me refiero al terror, buscan pues hacer una película muy encorsetada, que salga a ver en rueda y que tenga un éxito de taquilla. Y no hay una clase media de películas que se inspiren en relatos, en autores. Sí, porque incluso eso, al final pues siempre es, no sé, cuando se habla de alguna película ha cogido, no sé, mucho de Hitchcock Sí. o de, no Sí, sé, no hay- de no hay- David no hay Lynch, influencias. pero nunca, siempre son influencias cinematográficas, que está bien, pero creo que, no sé, como que le falta esa riqueza a lo mejor de inspirarse en textos, en pinturas, en otras cosas. Porque tú que sabes que en la década de 40-50 la literatura de género en España, me refiero al terror, no había alguien como Edgar Allan Poe. No, pudiera hombre, estaba, escribir. por ejemplo, en esa época Sí, el caso clave, creo que tú también estás pensando, que es La Torre de los Siete Jorobados, Sí. de Edgar Neville, basada en una novela de Emilio Carrere. pero claro, y hablamos de Emilio Carrere, hablamos de una novela, pero hablamos de una película, claro, que fue insólita en su tiempo. O sea, hablamos de una cosa Sí, insólita. sí, con lo es cual una isla, una no hay isla nada de antes ni hasta 20 años después. no en vano en qué grande es el cine.
y hago aquí una pista, un guiño, qué grande es el cine. Cuando pusieron la película, el otro día vi el debate, Miguel Marías hablaba de eso, que afortunados los espectadores porque van a una cosa insólita. Claro, entonces no hubo una corriente de una industria de hacer películas de género, cosa que claro, eso hay en cosas otros cines sueltas, sí. cosas muy... o películas que no son del género de terror, incluso del propio Edgar Neville, pues como Domingo de Sí, Carnaval, que o se acerca a que, eso. que por, no sé, por estética, por mirada, pueden tener que ver con esto. Pero es que eso, o sea, me sale Edgar Neville y poco más, la verdad. Un autor joven que quiera adaptar un relato español que no sea el típico clásico relato de autor, que sea más de género, ¿a qué puede acudir? ¿Qué autor puede acudir? A un español. Pues, o por ejemplo, también se me ocurre, a lo mejor, hará 10 años así, La herencia Valdemar, no sé Sí, si la has visto. Pues de ahí sí que, no sé, creo que es una película interesante, a pesar de sus pues, carencias o fallos, pero que está muy bien. Y sí que coge mucho pues eso de Lovecraft o de incluso autores como Aleister Crowley, que no es tanto un autor de ficción como un personaje más grande que la vida. Pero sí, no sé, o sea, hay... O bueno, ahora mismo también yo creo que se está haciendo un terror... No conozco mucho, la verdad, pero sé que hay autores pues como Emilio Bueso, o no sé, algunos autores que algunos de ellos han publicado en Valdemar, que están escribiendo terror bastante distinto y además con, no sé, con cierta calidad, o bueno, la gran Pilar Pedraza. Sí. ¿Y por qué no se adaptan esas novelas por parte? Pues no sé, es que en España yo creo que siempre ha habido un poco de complejo con eso, como que parece que está mal visto. Sí, claro, el fantaterror famoso que hablábamos de que medio a los 60, Pánico en el Transiberiano y todas estas. Ahora nos encantan, pero claro, realmente eran películas que tenían un éxito comercial. Sí. Y éxito y fuera las apreciaban. Pero aquí, bueno, el Galiné le dieron un homenaje en Sitges, que yo fui en octubre, el año pasado. Bueno, ella estaba encantada y alucinada porque decía, es que a los que hacíamos estas películas prácticamente nos humillaban porque decíamos que hacía cine... El cine era cine malo, o sea, cine barato, cine para ganar dinero, simplemente no era nada artístico, y cine vacío y vulgar. Claro. Y hay de todo, también hay muchas de esas películas que son francamente malas o difíciles de ver hoy día, pero pero también hay dramas. Pero también como mucho más honesto que otras cosas que pretendían pasar por... que son muy malos. Me refiero que el cine claro, género claro. ha tenido esa marca de mucho tiempo, cine para una minoría, cine absurdo, cine... Sí, pero a la vez, vulgar. por ejemplo, hoy, pues no sé, 40, 50 años después de esas películas, hay muchas más retrospectivas, homenajes, publicaciones sobre estos autores o sobre, pues no sé, desde Jesús Franco, ya como el paradigma, sí, pero Eloy de la Iglesia, Eugenio Martín... Sí, ahora son apreciados. Es como, vamos, que creo que están mucho más vivos, o al menos no sé, sigue habiendo muchos más fans que de otros autores, yo qué sé, por decir algo sin menospreciar a nadie, pero que si Vicente Aranda o... Sí, bueno, no sé, también empezó Aranda, con... Sí. Sí, Vicente Aranda empezó... No, bueno, que es la parte que más me gusta de su Sí, carrera, tienes razón, pero bueno, a lo mejor con... No sé, no quiero poner nombres, pero... sí, es que claro, como diga el nombre me van a acusar de ser machista, porque hemos dicho todo hombres que Pilar Miró. Y bueno, claro. que hablamos, Pilar Miró, una persona esencial en el cine español, pero que no tocó el cine, prácticamente el cine de género, pues ha sido una película, ha sido siempre bastante respetada, más que Eugenio Martín, por ejemplo. Ahora Jorge Grau ha muerto. Jorge Grau, y todo el mundo pues lo ha felicitado ahora como el gran autor que es, pero hay gente que lo mira por encima del hombro a Jorge Grau y no lo considera un grande, como Pilar Miró, por ejemplo, un clásico del cine español. Yo, por ejemplo, no sé si tú has visto de Eugenio Martín Una vela para el diablo, una película, no sé, me parece fabulosa. Además, sí, no sé, tienen como... Hay ciertas películas de estas que, por ejemplo, me interesan más que Pánico en el Transiberiano, o que me parece estupenda, o que No profana el sueño de los muertos, que como que cogen realmente como una esencia muy española, que eso me interesa además desde pues, toda la España negra de Goya, de Gutiérrez Solana, y la actualizan, la europeizan de algún modo, pero manteniendo esa esencia que, eso, como por ejemplo Una vela para el diablo de Eugenio Martín, o algunas películas de, no sé, de Eloy de la Iglesia, y creo que eso es lo que ha seguido haciendo Alex de la Iglesia, que por eso también me interesa mucho, porque es un autor tremendamente comercial, moderno, que se ha
tragado todo el cine americano de los 70, Ujú. 80, 90, pero sigue siendo un autor eso como tan español como Ramón Gómez de la Serna o cualquier, no sé, o Jardiel Poncela o Francisco Ibáñez. Entonces eso me interesa mucho, la verdad, ese tema. No, mano, volviendo a esto, y ahora que vamos a iniciar con Jesús Palacios, Sí. que queremos hablar. Volviendo a esto, te voy a decir una cosa. Yo creo que si un autor español quisiera adaptar a Edgar Allan Poe, que antes lo habrá hecho un rato de Edgar Allan Poe, hablamos de Edgar Allan Poe, ¿eh? Hablamos de un autor que ya es historia de la literatura universal. Habría miradas raras. Sí. ¿Por Bueno, qué? Por ser de perdona. género. Simplemente, si alguien quisiera adaptar a cualquier a Thomas Mann, un autor español. Estoy hablando de autores extranjeros porque así cogemos referentes así muy famosos. Pues dirán que bien, un drama, no sé cuánto. Pero que adaptar a Poe, ay, qué divertido, dirían. Qué gracioso. Bueno, hay Pero una no se película tomaría en serio. estupenda, rarísima, que se llama Manicomio, no sé si la conoces. Sí, la de Fernando Gómez. Claro, de Fernando Fernán Gómez y La Luis primera de María Fernando Delgado, Gómez. si no me equivoco, Sí, sí. los dos directores, que pues probablemente sea la única película del mundo que adapta a la vez a Edgar Allan Poe y a Ramón Gómez de la Serna. Entonces es como, pero claro, yo lo pienso y es como, sí, es que es muy, Claro. muy lógico eso, vamos, tiene todo el sentido. Pero sí es lo que dices tú. No sé, aquí siempre ha habido... Por eso a mí también, no sé, como que me interesa el cine de terror español y me gusta mucho reivindicarlo, pero también sabiendo que tampoco podemos, no sé, inventarnos cosas. O sea, como que la realidad es que hay, creo yo, pues no sé, igual hay 20 películas estupendas dentro de, no sé, 100 y pico años de cine y muchos intentos fallidos y mucho, sobre Sí. todo también mucho complejo. Y Todo mucho complejo, que es lo peor. Porque películas fallidas tiene que haber y a veces las películas fallidas con el tiempo son estupendas y a veces son más interesantes las fallidas que las supuestamente redondas. Pero sí que yo creo que siguen teniendo que luchar con un complejo aquí en este país, que es drama, comedia y como te salgas te vayas al terror, al ciencia ficción fantástico, sí, a lo mejor te hacemos claro, a no gracia, ser que pero hagas... nunca te vamos a nominar algo y a lo mejor película. Sí, o luego está pues el terror este de... Que me parece muy bien y yo lo disfruto, pero el terror de, no sé, de Antena 3 o de Netflix, Sí. este de que son todas las películas con una fotografía Sí, azulada... las películas de Netflix son que- iguales todas, o sea, Sí, que casi todas. que eso, pues sí Casi puede todas. ser, sale, no sé, Belén Rueda Sí. y José Coronado, actores a los que respeto, pero que, no sé, creo que nos entendemos, que es como, no sé, hay un patrón de cine, eso de, no sé, no solo de terror, sino también pues como de thriller, Sí. con una fotografía así como muy, muy cuidada, pero totalmente impersonal, que eso sí que tiene bastante éxito de público, pero bueno, también es eso, y pues llega hasta donde llega. No, mano, ¿tú has visto las 3 películas de Carlos Bermud? No, tengo ahí ¿Has una visto asignatura alguna? pendiente, he visto una solo. Vale, bueno, pues, pero has visto una, ¿no? Vale, Carlos Bermud a mí me parece... Yo no sé cómo... Me parece bastante inclasificable, pero digamos que hace thrillers. A mí me parece que se acerca bastante al terror. Carlos Bermud... las 2 películas que ha estrenado... Magical Girl es una película de culto, pero las 2 películas que puede estrenar comercialmente en España no han ido bien comercialmente. ¿Quién te cantará? Que es una pasada de película. No está nominada al Goya ni mejor dirección ni mejor película. Y para mí son películas de género, que son thrillers. ¿Por qué? Porque es alguien que bordea el género. Sí. Y aquí se ponen nerviosos en cuanto no Sí. muestras un Hombre. drama, un cómico, una comedia más convencional. Sí, aunque a mí, por ejemplo, también en ese sentido, el terror no, la verdad es que creo que el terror español, eso pues le falta... Sí que hubo, parece que un intento ahí en los 90, salieron cosas interesantes, sobre todo Ales de la Iglesia, pero sí que creo que en los últimos años, pese a que también cierta homogeneidad, que al final se hace un poco pesada, el thriller, así policíaco, creo que está en Sí. un momento estupendo en España. Tarde para la ira, o La Isla Mínima, El Niño, creo que son películas... Rizzo sigue haciendo películas estupendas. Hmm. Creo que estuvo en un momento bueno, también porque la realidad española, que el cine negro, ya hemos hablado una vez, que el cine negro o literatura negra es el género más social que hay, el género más mira la realidad. Como España da mucha fuente para eso, claro, entonces yo creo que la gente se identifica más. Sí, yo creo eso, como que dentro de esos géneros que hasta hace poco eran considerados inferiores, creo que el thriller, cine de acción, lo ha conseguido hacer mejor que el terror, no sé, ahora mismo. Sí, pero esperemos que el fantástico no creo que sea muy respetado en España. En España, de intentar hacer cosas del fantástico, claramente. Enseguida es la película que va a Sitges y es para dos raros y...
En el fondo, al final, también eso a veces es como hasta cómodo, ¿no? Como el... No sé cómo decirte, como que al final los aficionados nos sentimos como parte de... como un poquito superiores, lo cual es muy... no sé, muy agradable sentirse en el sentido club, de que yo sé más que tú y yo... nos sentimos en un club exclusivo. En un club selecto. Y está bien, pero al final el cine del país sigue un poco estancado. Y yo creo que las nominaciones a los premios Goya, que son unos premios que no hay que tomarse muy en serio, pero que sí que pueden servir como termómetro, siguen indicando que la propia gente de la academia, que la propia gente de la academia son los actores, los técnicos, no sé cuánto, siguen dando la espalda a un cine de género que a nosotros nos entusiasma tanto. Sí, a no ser quizá cuando lo hace, por ejemplo, pues Pedro Almodóvar, autor, claro, que a mí me encanta, pero eso, pues como que él hace La piel que habito y sí, es como hay gente que se lo toma más en serio y tal, pero porque... Sí, perdón. Perdón, te he interrumpido. No, me refiero o sea, que no deja de ser eso, pues una película, una serie de... no sé, muy bien hecha, pero en el sentido de que pues película de científico loco, de, no sé, de amor fatal, entonces, pero lo hace Almodóvar y es como que hay quien se la toma en serio y la ve y la disfruta, yo la disfruté muchísimo, pero hacen esa misma película desde otro punto de vista, a lo mejor un poquito más, no sé, divertido, más tal, y es como, no, qué cutre. Qué cutre. No sé. Eso es mala, pero te ríes, que es una cosa horrible, una frase horrible. Y hay que decir que Almodóvar algunos gente de Atado bien atado, La piel que habito les pareció rosa porque en cuanto tuvieron un 11, La piel que habito a mí me parece una obra maestra, pero de las 10 de Almodóvar seguro, y yo a lo mejor la coloco a veces entre las 5 mejores. Pero a algunos le parece horrible porque sale un científico y sale una señora con una máscara y hay una operación y se habla de ciencia y dicen, por favor. Bueno, no queremos pasar sin el protagonista de este podcast, que es Terror Visión. Recordamos a veces el libro, 1000 veces, de Valdemar, pero que es el recopilador de antología y escritor de esta antología, escritor de las fichas que acompañan a los relatos, que es Jesús Palacios, ¿no? Ya hemos hablado un poco de la importancia que tiene Jesús Palacios en nuestra vida cultural. Sí, es que además creo que ha sido siempre un pionero en el sentido de que, no sé, o sea, yo sigo revisando sus libros, ahora hablaremos de algunos de ellos, y siempre son como, no sé, opiniones que a lo mejor hoy día están más establecidas o más tal, pero veo que las escribía siempre 10 años antes, de que antes de que se pusiera un poco de moda tal género. Sí, de hecho luego él muchas veces, lo cual también lo entiendo, como que, no digo que reniegue, pero como que se aleja de las, a lo mejor... No, pero vuelve a ser un clásico. Sí, como o sea, me refiero que tenía como... A lo mejor si en cierto momento, eso, pues habla de cine gore y lo sabe todo y lo explica además teóricamente muy bien, pues cuando de repente el cine gore se convierte en algo que todo el mundo hacia su fanzine y tal, pues como que él se aleja un poquito y se va hacia otros géneros. Literatura, por ejemplo. Sí, pues es lo que decías. Por ejemplo, mi experiencia yo quizás un poco exagerado, pero Jesús Palacios, seguramente yo no tendría mi visión del cine si no fuera por Jesús Palacios. ¿Por qué? Porque yo pasaba una cosa. Siempre me ha interesado el cine de género de pequeño, pero yo veía unas películas de cine de género o terror, incluso cine de género, hablando de comedia más loca, no comedia clásica. Y luego leías el periódico, El País o cualquier periódico, y veías que esa película, el crítico de cine, sobre todo el crítico de televisión, las ponía a parir. Entonces, como yo era pequeño, yo decía, si este señor que sabe de cine me dice que es mala, es que tiene que ser mala, con lo cual yo no sé de cine y yo me estoy equivocando en mi criterio porque yo me lo estoy pasando muy bien con estas películas, pero me dicen que es mala. Entonces empecé a leer a Jesús Palacios, que era un tipo sin complejos, adorador, que admiraba el cine de terror, que te ponía una película de acción que se suponía que era mala y era baja calidad, con una buena película, y te justificaba por qué le gustaba. Y fue un milagro para mí. No, mano, la primera vez que escuché leí a Jesús Palacios, leí un término que me ha seguido toda la vida, que no es cinéfilo, sino es cinéfago, que es el que se alimenta de cine, no el cinéfilo que está buscando, no sé, una especie de excelencia o que le gusta el cine. No, cinéfago es que se alimenta de cine y todo lo que sea cine es alimento. Y entonces, alguna cosa te gusta más o menos, pero es alimento y todo te beneficia, todo el cine. Claro, y él habla también eso, como que al final un cinéfago es como...
no sé, lo mismo necesita un día comer de no sé, alta cocina como un McDonald's grasiento Y a veces, recordemos que alta cocina, puedes entrar a alta cocina y que te parezca un horror, aunque te metan un palo en la factura, y entras a McDonald's, que sabes que a lo mejor no te va a sentar muy bien la comida, pero ese día te sienta una hamburguesa perfectamente. Sí, yo también, mi experiencia, ¿no? Vamos a contar como nuestra primera vez con Jesús Palacios. Sí. Bueno, decir que la perdona. primera vez es solamente desde la página de fotogramas, lo digo porque hay que leerla, hay que también hablar bien de la revista, que ahora lo está pasando un poco mal. Desde la página de fotogramas es de donde descubrí a ese señor que conectó conmigo. Sí, yo recuerdo, yo tendría, no sé, 17 años, creo 18, que ahora ya como que va uno cumpliendo años y se da cuenta de que, mejor hace más tiempo que conozco a Jesús Palacios que no le conozco. O sea, ha habido más años de mi vida en los que le conozco que los que no. Pero bueno, recuerdo eso. Me regalaron, no sé si era por mi cumpleaños o por Navidad, un libro de cine que se llamaba Alégrame el día, y el subtítulo era algo así como no sé, el cine de Hollywood en sus mejores frases o algo así. Entonces, portada con Clint Eastwood, ¿no? Sí, justo, esa edición. Y total, como que lo empecé a leer pues pensando eso, pues que me iba a encontrar. Era la época esta en la que, no sé, de descubrimiento de cine, de qué grande es el cine, José Luis García, como de cine clásico, desde un punto de vista además muy, no sé, muy respetuoso y muy de, no sé, de querer aprender y de como pensando que, pues eso, que hay un canon de cine bueno y lo que está fuera ya no es tan bueno, ahí está. etcétera. Entonces, de repente, ese libro que en apariencia, pues yo pensaba que iba a ser una recopilación de frases ocurrentes, de frases así famosas, de repente tiene como toda una parte central en la que no sé si tú lo has leído ese libro o... Sí, lo cogí en la biblioteca, Sí, me acuerdo. pues como que se olvida un poco del tema del libro Sí. y se pone a hacer una especie de, no sé, de recorrido por el cine de Hollywood clásico, pero desde un punto de vista de la importancia de lo gay no como homosexual, sino más como una estética, como una visión del mundo Sí, que tiene que ver... Perdona. Sí. Lo gay en muchos de sus textos es importante, Claro. lo menciona bastante. Que tiene que ver pues con un sentido del artificio, de lo falso, de no sé, del gusto a lo mejor a veces por lo recargado, lo barroco. Entonces, eso de repente, no sé, como que fue como no sé, casi como la caída del caballo, ¿no? De San Pablo, camino de Damasco. Sí. Fue algo así como de, ostras, pero yo pensaba, no sé, que me iba a encontrar aquí con, pues eso, que me iban a hablar de, no sé, de Hitchcock, o de Mankiewicz, de Howard Hawks, de directores o de guionistas como clásicos, y está todo eso, pero a la vez también, como, no sé, hay como una divagación que ocupa casi medio libro, o en mi recuerdo, igual luego no es tanto, pero es lo que más me marcó, sobre otras cosas y sobre pues eso, sobre ese sustrato totalmente, no sé, pues como que viene de la tradición de Oscar Wilde, del decadentismo inglés del fin de siglo, y que sobre todo en el melodrama hollywoodense de los 40-50, pues como que alcanzó ahí el máximo esplendor, y que luego también pues como que ha derivado hasta las películas pues, de John Waters y todo está conectado a lo que hemos dicho antes. Sí, y claro, y fue como uno, pero ¿qué me están contando? Que no sé, o sea, eso fue como un deslumbramiento, y la verdad es que ahí ya fue como, vale, voy a seguir la pista a este tipo. Luego, al año siguiente o así, recuerdo que entré en la universidad y en la biblioteca de la universidad estaba Satan en Hollywood, que es también eso, pues como uno de sus libros fundamentales que hemos nombrado hace un rato. Lo leí y fue otra vez como, pero espérate, o sea, yo pensaba que, no sé, la historia del cine era otra cosa y tenía que ver, pues, no sé, como que con algo como mucho más, no sé, lineal, serio, y de repente me está, no sé, aquí contando una serie de, pues, no sé, de la importancia de la experimentación con el LSD en la California pues de mitad del siglo XX. Me están hablando de, no sé, de gurús orientales que vinieron a Hollywood, no sé, una serie de cosas. La crítica como educación también tiene mucho que ver. No en vano, en esto que me estás contando, es que has dicho mi experiencia, y eso que no habíamos hablado mucho de esto, pero has hablado lo mismo que pensaba yo cuando lo leí. Estoy pensando en los críticos de referencia míos. Recuerdo a Ángel Fernández Santos, José Luis Warren menos, ya lo leí en la última etapa, y luego los que todos conocemos, Jesús Palacios, Jordi Costa, Fausto Fernández, ahora Noel Ceballos, aunque Noel Ceballos ya escribe un poco más de cultura en general, esperemos que escriba un poco más de cine. Todos estos, primero hay que decir una cosa muy obvia, escriben bien. Esto por escribir bien ya sé que puede parecer una frase un poco vacía. No, escriben bien de que hacen buena literatura, bueno periodismo. No dicen, esta peli es una mierda, punto. Como vosotros.
justifica muy bien y tratan al espectador como gente inteligente. Hay muchas referencias, no hay gente que se queja de que Jordi Costa haga muchas referencias a otras cosas. Y eso es fantástico, ¿no? Porque tú aprendes mucho leyendo una crítica a Jordi Costa de un tema del que no aprende, del que no sabes nada. Y eso le pasaba a Jesús Palacios, que hace 10.000 referencias culturales, te lo justifica todo y todo está... Eso te trata, como he dicho, como el lector es un ser vivo y un ser inteligente. Sí, además también le pasa... Hablábamos al principio un poco de esto, de que cuanto más culto es alguien, y Jesús Palacios pues lo es, cuanto más, no sé, ¿cómo vamos a la palabra? Intereses en diferentes temas tiene, pues se da más cuenta, o sea, es capaz de valorar que una obra artística o cinematográfica en este caso no es algo aislado, sino es algo que viene de... Normalmente, o cuando tiene interés sobre todo, pues como que tiene al final el disfrute, o yo creo que en eso, por ejemplo, creo que coincidimos, el disfrute sobre algo, sobre una película, por ejemplo, no tiene que ver solo con esa propia película, o sea, con lo bien que yo me lo pase, digamos, o sea, porque la película esté bien hecha, porque los actores estén bien, sino como con todo lo que tiene detrás. Cuando yo empiezo a relacionarla con otra película de los años 40, con no sé qué escritor, con tal, es cuando para mí eso empieza a darme como más capas de valor y más capas de disfrute, y eso solo se hace, pues, eso, o sea, solo se consigue leyendo, yendo mucho al cine y teniendo una visión amplia de las cosas. Sí. No, bueno, cuando hablamos de que el cine es la vida, es lo que consideramos de que el cine quizás sea el arte más completo que existe, y eso que es el arte más joven, porque aúna la pintura, la literatura, la arquitectura, o sea, todo puede estar en una película. Y no tiene que ser una película muy recargada, una película de serie B, de terror, de la Hammer, puede tener un montón de referencias. Y lo grande de los críticos que he dicho y de Jesús Palacios es que te identificaba estas referencias, te identificaba este mundo personal, ¿no? Y te lo sabía traducir a ti que querías aprender un poco. Sí, y luego también ya como en concreto, o sea, no solo esta visión englobadora de muchas artes, sino que me interesa también mucho como al final, pues después de, no sé, llevaba pues 40 años escribiendo, desde mitad de los 80 yo creo, bueno, 35, los que sea, al final sí que él va creando como, perdón, una especie de historia, o sea, o va sacando a la luz como, no sé, una historia oculta del siglo XX, así que, no sé, parafraseando uno de sus libros, y en la que habla eso, de que muchas veces las fuerzas que han movido los acontecimientos, en este caso las películas, pero también pues como, no sé, hechos históricos, están mucho más, tienen mucho más que ver con temas a lo mejor de los que no se suele hablar, pues con temas más, no sé, relacionados con el ocultismo, claro, con la espiritualidad, con ciertas cosas a lo mejor no tan visibles, pero que han sido las que han ido haciendo moverse, no sé, pues eso, desde los cineastas, no sé, alemanes de los años 20 o 30, con unas inquietudes espirituales, a veces, digamos, para bien, y otras veces hacia lo terrible que vino después, pero tremendas, ¿no? Y muchas veces pues no se habla de eso, o como el Hollywood de los años 60, 70, no sé, directores como Polanski y muchos otros, no se pueden entender sin muchas corrientes esotéricas o sin... Sí. No, bueno, se nota que estás viendo a Jodorowsky. Claro. Sí, quizás se echa un poco en falta de eso lo que hemos dicho, de que no hay un background a veces en los directores actuales, ¿no? Porque lo que te dices tú, Polanski para mí es un director muy 70s, sobre todo sus películas norteamericanas de los 70. Es un director donde puedes un poco ver la historia de Estados Unidos a través de sus películas, y mejor de todo porque es la mirada de un extranjero. La semilla del diablo, que mejor película puede hablar del satanismo en los 60 y la importancia que tuvo en el satanismo en los 60 como una película así. Claro, La novena puerta, que tiene mucho que ver con La semilla del diablo. Es una película a lo mejor que no fue tan valorada, pero sí, a mí me parece maravillosa. A mí también me gusta bastante. Somos dos fans. Sí. No, mano, creo que es la mejor adaptación de P.R. Verde que hay. Sí. Bueno, junto con Cachito. Esa no la he visto. La verdad es que no sé si he visto más. Bueno, he visto La triste, que es mejor olvidarla. Sí, bueno, y La tabla de Flandes, que es un horror. Sí, dime. Sí. No, bueno, o sea, creo que ibas a hablar de Goremanía, quizá, o de... No, por centrarnos hemos hablado de obras de... Sí, vamos a hablar Jesús. De algún libro suyo más. Tenemos aquí Maldito Hollywood. Sí. Hollywood Maldito, perdón. Claro, que es como una especie de segunda parte de Satán en Hollywood. No segunda parte, pero bueno, como que sí que también volvemos a hacer publicidad de Valdemar, porque claro, vamos, no nos cansaremos nunca.
Eso, en realidad Hollywood Maldito es el último libro escrito por Jesús Palacios en el sentido de libro escrito por él íntegramente, de cabo a rabo, no una selección de textos ni una antología. Y vamos, es un libro, yo también lo devoré en 3 días y es fabuloso. Habla de películas que tienen como cierta leyenda negra, pues como desde, no sé, las películas de Superman, El Exorcista, Poltergeist, como que y él pues también como desde el punto de vista de el interesado por estos temas, por el misterio, pero también desde el profundo, no sé, investigador serio, trata de ver qué hay de cierto y qué hay de falso en esos mitos, ¿no? De si realmente hay películas malditas que hayan llevado a la muerte o a la catástrofe a los que participaron en ella, o es al final una estrategia comercial. Y no sé, es un libro, vamos, fabuloso. No, mano, el libro se disfruta muchísimo si ya tienes un baja como tú y yo, que son bastante mayores. Pero sobre todo este programa, si lo está leyendo gente joven que le gusta el cine, que sin querer ha puesto este programa, para mí Jesús Palacios es alguien recomendable para conocer la intrahistoria del cine, ¿no? Es apasionante. Hollywood Maldito, Satan en Hollywood, Alégrame el día. Y luego mi libro, que no es un libro escrito. Bueno, de todas maneras, aunque lo has mencionado antes, esperemos que Jesús Palacios vuelva a escribir un libro, digamos, suyo. Que no sea una antología, no sé cuánto. Porque hubo un momento sabe a poco. Claro, a mitad de los 2000, así, 2003, 4, 5, que escribió bastantes libros escritos por él así de cabo a rabo, como Nosotros los vampiros, Psycho Killers, Los ricos también matan, no sé, eran títulos además así muy divertidos. Otro que es, no sé, Katanas, Yakuzas y cintas de vídeo o algo así, no estoy seguro. Y bueno, no sé, es eso. Ya no sé por qué no escribe esos libros, se dedica más a hacer de editor o de antólogo y está muy bien, pero yo lo echo en falta, sí. Igual que nos alegramos cuando Jordi Costa pudo escribir un libro suyo, escrito en libro. Sí. Bueno, yo sí que, perdón, ya te... Sí, no, ahora... Sí. Leí, y si nos escucha, que no creo que nos escuche, o bueno, ojalá sí. Leí una entrevista con él este verano en la que hablaba de que su próximo proyecto, uno que tenía entre manos, era un libro, como una especie de tercera parte de este Satan en Hollywood Maldito, en el que se iba a centrar y dice, esto a lo mejor es como mi propio, no sé, suicidio particular, porque quiere escribir una historia como de los escándalos sexuales o como el sexo, pues desde... No sé, desde las orgías famosas de Von Stroheim en los años 20 hasta, pues por ejemplo, ahora este movimiento, no sé, inquisidor, que es el Me Too y todo eso, ¿no? Y sé que también me estoy haciendo mi propio suicidio. Acabas de meterte en un lío con tu... Pero bueno, fíjate, para mí evidentemente es algo... Bueno, no me meto en eso, pero algo terrible, es algo que está pasando, no solo censura, sino, vamos, pues eso, como una caza de brujas inversa que está pasando ahora. Entonces, pues cómo eso ha influido en el cine de Hollywood, y me parece, vamos, estoy deseando que lo escriba ya. Bueno, diré que es opinión de Pepe Aracil. Sí, por supuesto, no es opinión de Vivir Rodando, es opinión de Pepe Aracil. Que no comparto el 95%. Hay un 5% que comparto, pero el 95% no. Pero bueno, volviendo a Jesús Palacios... Me gusta que no compartamos. Claro. Tengo mi libro de cine. Porque si de todos los libros de cine que tengo me dijeran tienes que eliminarlos todos, vamos a darlos todos, vamos a donarlos, te puedes quedar uno, seguramente cogería este por una labor, porque me encanta, porque es el libro que más reconozco que es el libro que más leo, y porque tengo una relación sentimental con él, como es Goremanía, la guía definitiva del cine gore de Jesús Palacios. Yo creo que quizá puede ser el libro más conocido de Jesús Palacios, a lo mejor en el ámbito de cinematográfico. Puede ser, o sea, yo creo que mucha gente a lo mejor que casi no sabe ni quién es Jesús Palacios. Este libro es eso, en momentos en que no había internet o que estaba empezando internet, para muchos de nosotros, yo también lo tengo, fue como una Biblia. Sí, nunca mejor dicho una Biblia. No en vano, cuando lo lees, el prologore, como se llama, tiene una cita de Michael Leiris, Salvador Dalí y de Alf, lo cual indica que Jesús Palacios, ¿no? Una catarata de referencias. Sí, yo tengo, no sé si tú también lo haces, me ponía siempre una X en las películas que había visto. Mi historia con este libro es curiosa porque yo no sé por qué no lo compré, pero yo iba mucho a la biblioteca, era muy chaval, también. A lo mejor no lo compré porque pensaba que me lo podían... A lo mejor no le hacía gracia porque era muy, muy chaval. Pero estaba en la biblioteca que tú y yo conocemos, la biblioteca de Alicante, Azorín. Con lo cual yo me iba todas las semanas a leerlo.
pero todas las semanas. o cada 2 semanas cogía, lo leía, lo volvía a dejar y lo volvía a dejar ahí. Porque no sé por qué no quería tenerlo en mi casa o no podía comprarlo. A veces sí que lo cogía, pero tenía que devolverlo. Entonces era un libro de biblioteca. Cuando me hice un poco más mayor, lo compré, lo logré encontrar, obviamente en uno de segunda mano, porque desgraciadamente el libro está descatalogado. No en vano que me haya costado, que me costara en su momento 8 euros, me parece un milagro, porque ahora creo que cuesta un poquito más. Y sigue siendo mi libro al que le tengo mucho, mucho, mucho más cariño de cine. Goremanía es, digamos, un glosario de películas, sí, una guía del cine gore en alfabético. No es un libro narrativo, digamos, pero sí que es un libro que todas las fichas están escritas por Jesús Palacios, aparte de una introducción, y sigue siendo una maravilla, un goce. Sí, yo este libro recuerdo que lo compré también de segunda mano en Ateneo, en la librería de cómics, vamos, más importante de Alicante y de España casi. Y recuerdo eso, que lo vi de segunda mano también, pues esos momentos de estos, bueno, nunca es que me haya sobrado el presupuesto para libros, pero bueno, en ese momento, pues con 20 años, más justo aún que ahora. Y recuerdo también que fue eso, como hacer un pequeño ahorro de, venga, este mes me voy a comprar Goremanía. Además fue un momento en el que, recuerdo también como conocí a un amigo mío, José Luis, y yo hasta entonces no conocía apenas nada de cine de terror. Y en ese momento yo tenía 20 años, no sé, conocía a él tenía, además sus padres eran unos fans del cine de terror, tenían como, no sé, literalmente miles de VHS con todo el, pues eso, desde, no sé, los clásicos Carpenter hasta cosas más gore, y me acuerdo que cada semana él me dejaba 3 o 4 películas y fue como, no sé, fue como durante un año ver todo, y yo iba buscando en este libro las películas que más puntuación ponía Jesús Palacios y le pedí a mi amigo que si me las podía dejar, y casi siempre las tenía, vamos, y así que fue como, no sé, durante unos meses fue una maravilla con este libro. Recordemos que en las fichas hay un comentario de Jesús, luego una valoración de claquetas, depende de la calidad de la película, y una valoración de gore, depende de la calidad del cine gore. Y es una maravilla de que aquí vemos una lagartija con piel de mujer de Lucio Fulci, Lecturas diabólicas de Tibor Takacs, una película que la descubrí gracias a ahí. Bueno, es imposible las películas que he descubierto, porque aquí está lo mejor y lo peor, también hay películas más menos buenas, menos interesantes, de Nest, de Terence Winkles. Es que está, bueno, obviamente está Hellraiser, está Pesadilla en Elm Street, todas, Fenómena de Dario Argento. O sea, tú ibas cogiendo y diciendo, yo esto quiero verlo todo. Y obviamente era muy difícil porque precisamente estas películas sí que eran más difíciles de encontrar, porque lo que hemos dicho de que el cine género está mal visto. Sí, luego sacó Goremanía 2, una segunda parte. Eso te voy a comentar, es un libro que creo que también está descatalogado. Sí. Que creo que lo he visto una vez en mi vida, pero existe, ¿no? Y, sí, ¿qué tal? Yo me acuerdo que ese me lo compré en un viaje que hice con mis padres a Madrid. Fuimos a la Casa del Libro, cuando en Alicante no había Casa del Libro, y me acuerdo así como que nos dijeron, venga, pues, a mi hermano y a mí, elegí un libro cada uno, que lo regalamos, tal. Y yo recuerdo que elegí Goremanía 2 y se quedaron así como un poco sorprendidos, pero yo no, es que quiero este libro. Y este es distinto. Tiene una primera parte que creo que es la más interesante, que incluye más o menos la mitad del libro, en el que recoge tanto artículos o entrevistas de Jesús Palacios como de otros autores, pues como Manuel Valencia, Sara Torres, aparecidos en otras revistas, en otras publicaciones sobre distintos aspectos del cine gore o de la literatura. Luego tiene lo que para mí, dentro, digamos, de esa primera parte, hay un artículo que es el importante del libro en realidad, que se llama Santa Sangre, como la película de Jodorowsky, y eso es un estudio del propio Jesús Palacios sobre la imaginería católica y el cine gore, ¿no? Me parece algo interesantísimo. Desde pues todas las, no sé, el martirologio de los santos, los mártires, como a veces eso, pues, no sé, real o ficticio, una leyenda, pues como que sean, no sé, digamos, se valoraba mucho y se veneraba como esas torturas y esas cosas terribles que se le hicieron a los santos, y como, pues, no sé, de ahí eso un poco aparecen muchas películas, pues desde autores, no sé, católicos o muy cercanos al menos, como Scorsese, como Abel Ferrara, como Buñuel, ¿no? Aunque sea como cercanos porque lo rechazan, pero como autores que no pueden, digamos, su obra tiene mucho que ver con la religión. Y luego ya la segunda parte del libro, que es menos interesante, es una continuación de fichas de otras películas que no aparecieron en este libro, y bueno, está bien, pero digamos eso es como más de lo mismo. Y a lo mejor en un momento ya en el que ya empezaban a aparecer estas páginas web y estos blogs entonces
eso es... Además, casi todo, supongo que estarían en este libro, en Goremanía 1, estarían todos las grandes. Claro, luego hay algunas, pues eso, ya como posterior, en esos 2-3 años que hubo de diferencia, pues metió algunas, otras que a lo mejor él no había visto en ese momento, otras también pues como que no se pueden considerar del todo cine gore, pero por lo que sea, pues como, no sé, Agárrame a esos fantasmas de Peter Jackson, creo que está, pues no tiene nada de gore, pero bueno, pues como él le da la vuelta y la nombra en el libro, y eso. Y luego también tiene otra guía, creo que es un poquito anterior, que es Planeta Zombie. Sí, ese te comentar también. La más parecida a Goremanía, ¿no? Claro. Que también es estupenda, está muy bien, es más pequeñita. Sí. Luego en la entrevista esta que te hice este verano que leí con él, Sí. Decía un poco que, claro, esos libros están escritos en los 90, que dice que hoy día con internet, pues el que hace un libro de una videoguía o una guía de películas está como un poco tomando el pelo al espectador. Entonces me hizo gracia, o sea, porque por un lado, pues tú has escrito uno, yo estoy escribiendo otro, que en realidad no dejan de ser guías de películas y me... Pero no bueno, sé. también yo lo entiendo como... Creo que él se refiere a las guías de Carlos Aguilar. Claro, Las míticas, sí, por mitiquísimas supuesto. del grandísimo Carlos Pero Aguilar, así que es no- otro escritor al que le haremos un programa. Sí, que no puedo evitar sonreír cuando leí eso. Porque Sí, es como... claro, pero yo creo que se refiere, y en cierta manera tiene razón, a hacer un diccionario de algo muy general, quizá ahora no tenga tanto sentido. Hombre, yo me compraría un libro de Carlos Aguilar, pero porque es Carlos Aguilar, pero si le hace un desconocido una guía, no me lo compraría. Es cierto que nuestros libros o otros libros están muy centrados en un tema. Son guías, Sí, al final que son en realidad ensayos sobre un tema, pues son en ensayos. forma de guía cinematográfica. y cogemos películas, pero vamos, si no cogiéramos películas también valdrían. Sí. Nuestros libros se Pero pueden bueno, leer. yo creo que también con eso quiere decir que él no va a volver a hacer una Ya, guía de películas. es una pena. Pero bueno, yo lo que sí que espero es, como decimos... Sí, que son siga libros escribiendo. narrativos, digamos. Él también hace unos años, yo en una entrevista también con él que leí, pues igual hace 10 años o 12, no sé, hablaba de algo que por desgracia lo ha dejado, que decía que tenía en mente hacer una serie de biografías de los magos más importantes del siglo XX. Bueno, es una maravilla. Entonces, claro, escribió la biografía de Hanussen, el mago de Hitler, que se llama, pues un personaje fascinante, Sí, hay un par sí. de películas sobre él, un judío pues que estuvo, digamos, implicado, no sé, voluntaria o involuntariamente en muchas más cosas de las que en un principio pensábamos relacionadas con el Tercer Reich. Luego hizo no como autor total del libro, sino como editor, un libro sobre la relación entre Aleister Crowley y el cine, también estupendo, editado creo, no sé si por la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián o la de Gijón, no recuerdo. Y hasta donde yo sé ahí se quedó. Entonces yo me imagino que él tenía pensado, no sé, Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia de Satán y un personaje totalmente pop y fascinante. Mi hermano hay un documental llamado Mansfield 6667, que está Sí. en Filmin, Sí, es verdad. que si alguien quiere conocer. No lo he visto, pero... Aunque nos encantaría, lo que es la gracia es ver un libro bien Claro, documentado sobre yo creo que Jesús Palacios también eso pensaba en escribir algo sobre él y además Anton LaVey es alguien como que tiene mucha relación con el cine. Sí. No sé si otro de los magos a lo mejor que estaban en su mente podía ser Alan Moore, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso le animamos también a que, o sea, ojalá tuviéramos esa enciclopedia de la magia del siglo XX escrita por Jesús Palacios. Bueno, sería maravilloso. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Recomendamos un libro de Jesús Palacios con cuál nos quedaríamos? Aunque ya lo hemos dicho un poco, a modo de resumen. Pues yo no sé, yo quizás si tuviera que salvar uno de mi biblioteca sería Satán en Hollywood. No sé, por distintos motivos, porque por lo fácil que se lee, lo lleno de ideas. Algunas de estas ideas las ha desarrollado luego en otros libros posteriores, pero bueno, aquí fue como la primera vez en la que creo yo que escribió un libro así de cabo a rabo, que no era con forma de guía ni de antología. Y el libro es del 97 y en ese momento pues todavía no se hablaba tanto de temas como o personas como Aleister Crowley, como Robert Bloch, como incluso pues la relación ya no de Polanski o de otros que estaba muy claro, sino pues desde Peter, se me olvidó, el de la Pantera Rosa, Peter Sellers, o no sé, o gente que en un principio a lo mejor no tienes ni idea, Cary Grant, con otras cosas, ya no tanto no hablo de satanismo, sino pues como de ocultismo, cierta de espiritismo. ocultismo o espiritualidad rara o experimentación con ciertas sustancias. LSD, sí, claro. Sí, entonces, no sé, además, de hecho, voy a terminar yo mi aportación, y te dejo a ti la despedida, con unas frases del prólogo de este libro de Jesús Palacios, en las que dice, y estoy totalmente de acuerdo, que, bueno, habla de la chismografía como género literario, vamos, fundamental. Dice, este es un libro de chismes,
Personalmente creo que la chismografía es uno de los más dignos géneros Sí. literarios de nuestro siglo XX, y probablemente el más divertido. Ha sido cultivado por plumas tan destacadas como las de Truman Capote, Gore Vidal, Tom Wolfe, Kenneth Anger, Anita Loos y otras muchas. Y bueno, aquí lo dejo, pero en el sentido de que ya también cuando empecé a leer este libro y la primera frase del libro es esta, pues con mis 19 años fue como, uy, aquí hay otra manera de ver las cosas que a mí no me habían enseñado hasta ahora. Los chismes eran malos, el cotilleo es malo. Es como, Reivindicar los chismes sobre todo en el Hollywood clásico, porque la mayoría seguramente serán falsos, pero recordemos que el cine es una ilusión y todo es falso, con lo cual transmite como- esa magia de lo irreal, ¿no? sí, Y lo como la absurdo. frase esta de el hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Sí, Como entre la realidad y siempre la nos quedamos leyenda, con la leyenda, imprime la porque leyenda. el mundo real es el mundo de cada uno personal, pero bueno, la gente siempre se queda con la leyenda. Ya lo último antes de pedirme, tú que eres librero y experto, posibilidad de encontrar los libros de Jesús Palacios, porque que yo sepa, he dicho que Remaña está descatalogado, que yo creo que está descatalogadísimo, ¿no? Sí. Es muy difícil, bueno, es segunda mano y prepararos a rascaros el bolsillo, seguro que hay. Pero más o menos están en Hollywood, que son de Valdemar. Agotado. Prácticamente está todo agotado, menos... bueno, estos últimos de los que hemos hablado, Terrorvisión, digamos, estos libros que ha editado él, sí. o algún otro de La plaga de los zombies, o libros editados por él, sí que hay varios. Los Libros más clásicos. escritos por él. Incluso tengo dudas de si Hollywood Maldito, que es el último del año 2014, creo que está disponible, pero no estoy seguro. Pero todo lo demás escrito por él, nada, porque segunda mano. además son editoriales como Temas de Hoy Sí. o Verón, que no sé si han cerrado, pero al menos han cambiado totalmente de dueños y son libros que ya se han sacado de la circulación. Lo que recomendamos siempre son tiendas de segunda mano. Sí. Investigar, bueno, o webs de segunda mano. Que Sí, siempre te hay encuentras. que llevar cuidado. Bueno, yo de aquí, no sé si aún estarán, pero yo, por ejemplo, me he comprado hace ya años varios libros de él por 2 euros, 3 euros en la librería París-Valencia de Valencia, que vamos, que también debéis conocerla porque es Sí. es fabulosa. Así que ahí se puede. Ahí me compré el de el Psycho Killers, el de Los ricos también matan, Sí. y no sé si algún otro. No, también lo que dice BP. Y hablaros de París de Valencia, que tiene una web, o sea que puedes comprar si tienen el libro en la web. No hace falta tener que ir a Valencia, sino que tiene una web donde ves si el libro está disponible o no. Sí, pero sí es un autor un poco maldito en el sentido de que parece que las editoriales por donde él pasa luego no tienen mucho éxito. Y... Bueno, recordemos, también es que a los autores que nos gustan a ti y a mí a veces cuesta mucho que les editen o que les reediten. No sé por qué. Quizá está más de moda aquí en España. Pues bueno, autores más mediocres. Esperemos que Valdemar, al final Valdemar es como donde se siente como en casa, que... Sí, haga una especie de reedición del autor. Mira, de aquí, de hecho, ya he dicho antes que iba a ser lo último, pero no. Sí. Si alguien de Valdemar ha llegado hasta aquí, que no sé, ya llevamos 1 hora y media hablando, sería una gran idea. Él tiene muchísimos prólogos en libros de Valdemar que ahora ya, pues, hoy día, o bien... por no comprarte el libro, gastarte 30 euros para leer las 15 páginas de Jesús Palacios, o bien porque están agotados muchos de ellos, no estaría nada mal la idea de reunir una antología de sus prólogos o de sus ensayos incluidos en libros colectivos. Y vamos, yo desde luego sería el primero que me la comprase. Ya tenemos 2, ya somos 2. Con lo cual, un llamamiento a Valdemar. Y hemos hablado de Jesús Palacios. Obviamente, recomendarlo es absurdo. Obviamente, hablamos de uno de los personajes más importantes de la literatura, del periodismo cinematográfico, y recomendar Terrorvisión, relatos que inspiraron el cine horror moderno, Valdemar Gótica, porque es un disfrute para si amas el cine, la literatura y si amas la cultura en general, es una gozada. Pepe, muchas gracias por estar otra vez en Video Random. Gracias, ya me estoy convirtiendo en habitual y yo encantado. Yo sabes que aprecio mucho que estés aquí, creo que nos lo ha pasado muy bien y creo que la gente que escucha, si nos está escuchando alguien, disfruta mucho con tu sabiduría. Sabiduría no, pero vamos, interés y entusiasmo, todo el que quiera. Sabiduría ya, Jesús Palacios, sí. Jesús Palacios. Bueno, un abrazo, Pepe, y a todos vosotros gracias por estar ahí escuchando este programa dedicado a Terrorvisión y al escritor y periodista Jesús Palacios, y nos vemos en el próximo programa. El sistema educativo no acabará contigo. El sistema educativo no acabará contigo.
Niño zombie va a la escuela y en la fila de la entrada faltan esos niños que ahora forman parte de su dieta diaria. Niño zombie sabe que hay algo especial en sus ojos blancos, en su forma de andar, y a nadie se ríe ni hace chistes, y él sabe que esta noche lo volverá a hacer.